Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy lunes 25 de septiembre de 2023. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 39 y este devocional se titula Jesucristo basta. Vamos por fin a avanzar en nuestra historia. Ahora vamos al capítulo 17 y seguimos viendo en momentos y escenas extremadamente importantes en la vida de Jesús. Hemos visto que el ministerio de Jesús ha tomado un punto de quiebre y ahora todo el ministerio de Jesús está encaminado hacia la cruz. Vamos a empezar a ver escenas de la vida de Jesús que lo acercan cada vez más a un enfrentamiento directo con los líderes religiosos y los líderes políticos que van a querer su muerte hasta que finalmente Jesús va a ser crucificado. No vamos a llegar a la crucifixión precisamente en esta serie porque lo vamos a dejar para otra serie de devocionales que estudiemos más cerca de Semana Santa quizá, pero sí vamos a estudiar muchas de las escenas que van encaminadas hacia la cruz, y creo que una de las más importantes es la que estudiaremos el día de hoy, que conocemos tradicionalmente como la transfiguración. La transfiguración me parece una escena maravillosa donde vemos a Jesús en toda su gloria, y seguramente esto tiene una enseñanza para nosotros muy importante, así es que vamos a estudiar la palabra de Dios no sin antes orar. Gracias, Señor, porque día a día nos hablas, nos revelas quién eres tú, y al conocer quién eres tú, Señor, también conocemos quiénes somos nosotros y podemos seguirte con todo nuestro corazón. Háblanos el día de hoy, te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo 17, del 1 al 13, dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hay mucho, mucho, mucho que decir en esta historia, mis hermanos, y mucho que aprender. Vamos poco a poco. Primero tenemos que recordar de dónde vienen. Estaban los discípulos en una ciudad lejana, Cesarea de Filipos, donde Jesús se los había llevado para apartarlos, para enseñarles grandes cosas, para hacerles preguntas, para ver si estaban entendiendo quién era Jesús. Y efectivamente habían entendido que Jesús era el Mesías, pero todavía no entendían qué clase de Mesías. Era el Mesías, pero uno que iba a sufrir, no uno que iba a venir con ejércitos, sino uno que iba a morir en la cruz y resucitar. Y eso fue importantísimo, fue una gran lección de aprendizaje para los discípulos. Y después Jesús se los lleva camino de 6 días a un monte alto, pero solamente a 3 de ellos, los más cercanos, que van a tener esta experiencia sensacional, hermosa. Podemos decir que es una especie de anticipo de la gloria de Dios. Lo sube a un monte. ¿Recuerdan ustedes que en los montes es donde Dios había tenido experiencias similares con personajes como Moisés o Elías? Donde Moisés había visto la gloria de Dios, donde Elías había también visto la presencia de Dios. Y se lleva a Jesús a estos 3 discípulos a un monte, como los montes donde Dios iba a revelar, había revelado su gloria a otros personajes, ahora también lo estaba haciendo, pero en Cristo Jesús. Toda esta historia, tenemos que entender, está llena de simbolismos que vienen del Antiguo Testamento. La montaña como lugar de las revelaciones de Dios. Luego Jesús se transfigura. ¿Qué es eso de que se transfiguró? Se nos dice después que fue una visión. No sabemos exactamente cómo fue ni podemos saber. Lo que sí podemos saber es que Jesucristo se mostró en toda su gloria y mostró que Él es mucho más
que un simple profeta, que un simple maestro. Él es Dios con nosotros. Podemos decir de alguna manera que cuando Cristo se transfiguró, en realidad se mostró como realmente es Dios. Jesucristo era Dios hecho hombre, pero en la transfiguración se mostró a Dios no sé si decir en toda su gloria, porque probablemente toda la gloria de Dios es mucho más que lo que cualquier ser humano pudo haber visto aquí en la tierra, pero un anticipo, una probada de la gloria de Dios, que no podemos saber exactamente cómo fue, pero sí podemos decir lo que significa que Jesús es Dios con nosotros, es Dios hecho hombre. Y luego dice que se nos aparece Elías y Moisés. Y esto es muy importante porque Elías y Moisés son dos personajes que experimentaron revelaciones de Dios, que de alguna manera estuvieron en la presencia de Dios de una manera muy especial. Y también son dos personajes que representan toda la revelación de Dios. Digamos que en Elías y Moisés se representa o se simboliza todo lo que Dios ha dicho hasta ese momento. Moisés como el representante de toda la ley, Elías como el representante de todos los profetas. Y recuerden que los judíos para este momento decían la ley y los profetas para referirse a toda la Biblia. Así es que Elías y Moisés como los representantes de todo lo que Dios ha revelado. Pero hay algo aquí importantísimo. Resulta que Jesús es más que Elías y Moisés. Y vamos a ver cómo la transfiguración nos muestra que Jesús es más. Jesús es suficiente, Jesús basta, Jesús es mayor. Vamos a decirlo de muchas maneras. Para empezar, ¿te acuerdas cuando Dios hablaba con Moisés? Cuando Dios hablaba con Moisés, Moisés bajaba del monte y le tenían que poner un velo porque los encandilaba con el brillo de su rostro porque había estado en la presencia de Dios. Bueno, Moisés digamos que reflejaba la luz de Dios. Pero Jesús no está reflejando la luz de Dios, Jesús es la luz de Dios. Ahí se nos empieza a decir que Jesús es mayor que Moisés. Después se nos dice que Pedro, mientras veían a Jesús con Moisés y Elías, Pedro, yo creo que se emocionó, ¿no? Pedro siempre es así impulsivo, dice lo que se le viene a la mente, a veces no lo piensa demasiado y dice, Señor, qué bueno es este momento. Estamos con Jesús, Moisés y Elías, hagamos 3 enramadas. Y no se le hace caso a Pedro. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones por las que Pedro está equivocado al decir esto. Número uno, porque eso de hacer 3 enramadas era como una especie de equiparar a Jesús con Moisés y Elías, como decir que fueran iguales. Y para nada. Mientras Pedro todavía hablaba, una nube del cielo, y esto de la nube, ¿se acuerdan la nube que se hacía en el tabernáculo, la nube que se hacía en el monte, cuando Dios hablaba con Moisés y daba la ley? Bueno, una nube que nos habla de la presencia de Dios, los cubrió y se escuchó una voz, la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estas 3 frases, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, son literalmente citas del Antiguo Testamento, del Salmo 2.7, este es mi Hijo amado, de Isaías 42.1, el siervo en quien Dios tiene complacencia, lo cual nos habla de 2 cosas. Número 1, que Jesús es el Hijo de Dios del cual se habla en los Salmos, pero también es el Mesías sufriente del cual se habla en el profeta Isaías. Y también estas 2 frases se habían dicho en el bautismo cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, ¿se acuerdan? O cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo estuvo presente en su bautismo. Y después se dice a él oíd. Esa frase, así tan cortita como esa, es muy importante porque en Deuteronomio 18:15 se había profetizado que iba a venir un profeta. Cuando Moisés está ya llegando a sus últimos años, se dice, va a venir un profeta como Moisés, porque no va a haber otro profeta como Moisés. Hasta que venga ese profeta, a él escuchen y él nos guiará toda verdad. Y ese es Jesús. No solamente uno que cumple esa profecía, sino uno que rebasa cualquier profecía. Este es Jesús. Están Elías y Moisés, representantes de la Biblia. Pero toda esa Biblia, toda la revelación de Dios apunta a Jesús. Por eso Dios dice, escuchen a Jesús. Porque toda la ley, todos los profetas, toda la Biblia apunta a Jesús. Ahora, eso no significa que no hay que leer la Biblia. Claro que hay que leer la Biblia, pero hay que leer la Biblia para encontrar a Jesús. Porque Él es el centro, Él es la meta, Él es el contenido de todo lo que Dios está revelando. Entonces, Pedro quería hacer 3 enramadas. Equivocado, no, porque Jesús no es como Moisés ni como Elías, es mucho mayor. Elías y Moisés hablan de Jesús, profeticen a Jesús. Jesús ya está aquí, es Dios con nosotros. Segunda razón por la que está equivocado Pedro al pedir eso, porque Pedro como que se quería quedar ahí un rato. Oye, qué bueno estar aquí.
Estamos en una experiencia maravillosa, la transfiguración. Teníamos que bajar. Esa experiencia no era para quedarse ahí toda la vida, era para entender quién es Jesús, para comprender la gloria de Dios, pero después para bajar del monte de la transfiguración a la vida real y vivir la verdad que experimentamos en el monte de la transfiguración. Como ustedes y yo, cuando vamos a un retiro, hace poco fuimos a un retiro aquí en la iglesia, primera iglesia bautista de Garland, donde Dios me permite pastorear, y fue maravilloso, donde hubo convivencia, pero también hubo palabra de Dios, hubo comida, y hubo diversión, pero sobre todo hubo encuentro con Dios. Si nos hubiéramos quedado ahí, ¿no? No, tenemos que regresar a la vida y vivir lo que hemos recibido de Dios en la vida cotidiana. No nos podemos quedar ahí arriba. Hay gente que vive nomás de experiencias y tiene que ir a retiros cada semana. No, hay que vivir en la vida cotidiana ese encuentro con Dios. Por eso Pedro estaba equivocado. Y cuando terminó de hablar la voz del cielo que decía, este es mi hijo, escuchen a Jesús, ya no estaban Elías y Moisés, estaba solo Jesús y lo vieron a él solo, enfatiza el texto bíblico, a él solo. Y Jesús les dijo, no diga nada. Lo que ya les había dicho muchas veces antes, no digan, no digan, no digan, y ya hemos dicho por qué, Jesús no ha llegado su momento. Pero ahora nos explica por qué Jesús no diga nada hasta que el Hijo del Hombre haya muerto y resucitado. Ahora sí les dice cuándo van a poder decir. Antes no les había dicho, pues porque todavía no les había dicho que Jesús iba a morir y resucitar, pero ahora que ya saben que el Mesías tiene que morir y resucitar, ahora les dice Jesús, no diga nada de que soy el Mesías de todo lo que han visto hasta que haya resucitado, porque solo entonces comprenderás. Mis queridos hermanos, no podemos entender quién es Jesús si no tomamos en cuenta su muerte y su resurrección. No nos podemos quedar solo con sus palabras. Es la muerte y la resurrección de Jesús la que nos muestra, nos comprueba quién es Él, el enviado de Dios, Dios con nosotros. Cuánta enseñanza en este texto, mis queridos hermanos, cuánta enseñanza en esta hermosa escena. Y déjenme terminar con solo dos enseñanzas. Número uno, Jesús es mayor, mi hermano. Jesús es mayor que nada, que todo. Jesús es el que cumple todas las profecías de Dios. Por eso nos llamamos cristianos, porque toda nuestra fe está centrada en Cristo. Cristo Jesús, mira mi hermano, Cristo Jesús no solamente es el dedo que apunta a Dios. Miren a Dios, vayan a Dios, no. Cristo Jesús es Dios en persona. Por eso es mayor que los profetas, es mayor que la ley. Es Jesús a quien seguimos, a quien amamos, a quien adoramos. Y número dos, Jesús es suficiente, mi hermano. Jesús es suficiente. Eso es lo que predicamos, Jesús y nada más. Si de pronto llega un falso evangelio que te dice, tienes que seguir a Jesús, pero también tienes que hacer buenas obras para ser salvo. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Tienes que seguir a Jesús, pero también tienes que tener estas doctrinas para ser salvo. Incorrecto. Lo que nosotros predicamos es Jesús y nada más. Ahora, no me malentiendan. Jesús sí nos lleva a tener una vida de cierta clase de comportamiento, pero no nos tenemos que comportar de cierta manera para alcanzar la gloria. Tenemos que creer en Cristo y seguir a Cristo y entonces nuestra vida va a ser transformada. Y claro que sí, ser cristiano también tiene que ver con creer ciertas cosas, pero seguimos a Jesús y por eso creemos lo que Él nos ha dicho. Buscamos en su palabra lo que hay que creer, no al revés. No son primero las creencias y entonces Dios me acepta. Es Cristo y nada más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso devocional que nos hace comprender más quién eres tú. Permítenos darte todo honor, toda gloria, toda alabanza, Señor, porque tú la mereces. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.